vamos a hablar de los músculos escápulo-humerales porque van de la escápula al húmero, que son los músculos que se concentran en el hombro. Entonces, de estos músculos vamos a tener al deltoides, al supraespinoso, al infraespinoso, al redondo menor, antes llamado teres menor, al redondo mayor, teres mayor, y al subescapular. Entonces vamos a ir haciendo una vista anterior de la escápula, donde vamos a poner aquí la cavidad glenoidea, aquí la apófisis coracoides, acá la apófisis acromion, la escotadura coracoidea y el ángulo superior, y aquí el ángulo inferior. Aquí vamos a poner, articulando la cabeza del húmero con el tubérculo mayor y el tubérculo menor con las corredera bicipital y el surco intertubercular, y aquí la B deltoidea. Vamos haciendo también una vista posterior, en donde vamos a tener aquí el ángulo superior, y aquí más o menos en 2/3 partes sale la espina de la escápula con la apófisis acromion, y aquí la escotadura coracoidea con la apófisis coracoides, y aquí saliendo la cavidad glenoidea, articulando con la cabeza del húmero y el tubérculo mayor. Aquí el tubérculo menor no se ve porque está por delante, pero lo que sí alcanzamos a ver es el surco, el canal de torsión o surco radial o canal radial. Bueno, aquí vamos a articular la clavícula en esta porción, así ejerciendo la articulación acromio-clavicular. Entonces, el primer músculo que decíamos era el músculo deltoides. El deltoides va a tener tres porciones, tres haces musculares muy importantes. Un haz muscular que se va a estar insertando aquí en la parte anterior de la clavícula, que este va a ser el haz clavicular. Un haz acromial, que se va a estar insertando en esta parte posterior del acromio, por aquí abajo, y un haz espinal o escapular, que va a estar insertándose en el labio inferior de la espina de la escápula. Recordemos que en el labio superior se estaba insertando este músculo trapecio, y el trapecio se iba a insertar en la escápula en la porción posterior. Este va al revés, este va por debajo y sigue su inserción en el labio anterior, en el borde anterior de la escápula, pasa por el borde inferior más externo y por el borde inferior de la apófisis acromion hasta el labio inferior de la espina de la escápula. Entonces recordemos que aquí en esta porción más inferior estaba la B deltoidea, que estaba siendo lateral, un poco lateralizada, posterolateral, y ahí van a ir estas fibras. Entonces va a haber unas fibras de la clavícula hacia la B deltoidea. Entonces va a haber fibras acromiales, entonces de la clavícula, que pasan por delante hacia la B deltoidea, ¿va?
Va a haber fibras también acromiales que se van a ir de aquí del acromion y van a ir bajando de esta manera hacia la B deltoidea. Entonces, fibras acromiales que vienen del acromion a la B deltoidea. Y fibras más posteriores que vienen desde atrás, que son estas fibras espinales de la espina, y se van a ir hacia la B deltoidea. Entonces, este músculo es el músculo más superficial y va a estar cubriendo toda la superficie del hombro, como ven. Entonces, estábamos diciendo que entonces que vienen fibras claviculares, fibras acromiales y fibras espinales, ¿verdad? O escapulares. Este músculo va a estar inervado por el nervio axilar, que son ramas de C5 y C6, sobre todo de C5, del plexo braquial, el nervio axilar, antes llamado nervio circunflejo. Y este músculo lo que va a hacer, sobre todo, va a ser la abducción del brazo después de los primeros 30 grados. Los primeros 30 grados los hace otro músculo, pero se van a activar casi al igual, pero dependiendo también de las fibras espinales ayudan a la abducción, pero también a la rotación externa. Las fibras escapulares hacen la abducción sobre todo, y las fibras claviculares hacen rotación interna, pero también ayudan sobre todo a la abducción, que es el movimiento más importante y que está inervado por el nervio axilar. Si continuamos y volvemos a hacer este dibujo ahora con el músculo supraespinoso, vamos a hacer otra vez la vista posterior, donde pondremos 2/3 la espina con la apófisis acromion. Ponemos aquí la escotadura coracoidea, la apófisis coracoides y la cavidad glenoidea, articulándose con el húmero, el canal radial o canal de torsión. Entonces vamos a ver, este músculo supraespinoso va a estar ocupando la fosa supraespinosa, o sea, en la cara posterior de la escápula o del omóplato va a estar este músculo, y justo por debajo de este deltoides va a haber una bolsa articular que va a cubrir la parte inferior del deltoides, y se va a poner en relación con este músculo, porque este músculo sus fibras van a ir entre la articulación acromio-clavicular para llegar a insertarse en el tubérculo mayor, antes llamado troquíter. Van al troquíter o tubérculo mayor del húmero. Entonces estas fibras del supraespinoso pasan y se ponen en relación y aprovechan la bursa subdeltoidea, pues la bolsa subdeltoidea, para no rozar con el acromion. Y entonces que pueda haber, cuando se contrae, pueda haber deslizamiento sin chocar con el acromion, con la apófisis acromion. Este músculo está inervado por el nervio supraescapular, que son ramas de C4, C5 y C6 del plexo braquial, sobre todo de C5, el nervio supraescapular, y lo que va a hacer la función es la abducción. Cuando esto se contrae, va a ser una abducción del brazo en los primeros 30 grados. O sea, los segundos 30 grados son el deltoides y los primeros 30 grados es el supraespinoso. Vamos a ver ahora el siguiente músculo que decíamos es el infraespinoso. El infraespinoso, pues su nombre lo dice, va a estar en la fosa infraespinosa,
Y de ahí, de todas estas inserciones tan vastas, ocupando toda la fosa infraespinosa, van a ir sus fibras hacia también otra vez el tubérculo mayor. Entonces este es el músculo infraespinoso. Entonces, al quedar aquí, va a estar inervado también por el nervio supraescapular, porque el nerviosito supraescapular viene aquí y son las ramas hacia el supraespinoso, pero también inerva al infraespinoso. Y la función de este infraespinoso, como queda ya más abajo, sí ayuda a la abducción, pero sobre todo va a ser la rotación del hombro, la rotación externa, ¿verdad?, del hombro. Entonces, el siguiente músculo que decíamos es el músculo redondo, redondo menor. Este músculo redondo menor va a estar insertándose aquí en este borde de la escápula, y sus fibras se van a dirigir hacia el tubérculo mayor, del húmero, en la parte más inferior. También este músculo va a ayudar a la rotación externa, pero este músculo va a estar inervado por el nervio axilar o circunflejo, que es sinónimo, el nervio axilar, que también son ramas de C5 y de C6 del plexo braquial, sobre todo ramas posteriores de tronco posterior, el nervio axilar, que va a estar aquí inervando a este redondo menor. Más inferior a él vamos a tener este redondo mayor. El redondo mayor se va a estar insertando en este borde, como siempre el grande carga al chico, y de ahí sus fibras se van a ir, pero ahora hacia adelante, y va a llegar justo a la cresta del tubérculo menor. Si se acuerdan, en un acercamiento en el húmero, si ponemos aquí el cuello anatómico del húmero, el tubérculo mayor, y teníamos aquí el tubérculo menor, y aquí teníamos la cresta del tubérculo menor, y aquí la cresta del tubérculo mayor. Aquí en esta cresta se insertaba un músculo que era el dorsal ancho, que era el músculo del dorso. Y aquí en esta porción vamos a tener la llegada de el redondo mayor, aquí en el labio de la cresta del tubérculo menor, por esta porción de adelante. Entonces, esa cresta del tubérculo menor se va a insertar aquí en la cresta del tubérculo mayor, el pectoral mayor, el dorsal ancho aquí y el redondo menor. Acuérdense la mnemotecnia es pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor. Un ancho entre dos menores, ese es Pedro, y que se inserta aquí en los surcos intertuberculares, en las crestas de los tubérculos. Y aquí pasa la porción larga del bíceps braquial. Entonces, este redondo mayor va a estar inervado por el nervio subescapular. El redondo mayor inervado por el nervio subescapular, que este nervio subescapular, vamos a ver que son ramas desde C5 hasta T1, porque hay un nervio subescapular menor, mayor, superior, inferior. Finalmente vamos a ver entonces este músculo subescapular. El músculo subescapular va a estar en la cara anterior, en la fosa subescapular, toda la fosa subescapular de la cara anterior de la escápula, y de ahí sus fibras van a irse dirigiendo hacia el tubérculo, pero ahora tubérculo menor. Entonces, hacia este tubérculo menor, las fibras del subescapular. Entonces, cuando se contrae este subescapular,
lo que va a hacer ahora va a ser una rotación interna del hombro, del húmero, y va a ayudar a la aducción del hombro. Este está inervado también por el nervio subescapular, tanto el superior como el inferior, que son ramas, decíamos, desde C4, C5 hasta T1 del plexo braquial. Es importante mencionar que el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular son músculos que se conocen genéricamente como músculos del manguito rotador. Se llama porque son músculos, manguito rotador, porque son músculos que le hacen una especie de mango a la articulación escápulo-humeral, al húmero y mantienen la articulación escápulo-humeral bien firme y lo hacen rotar. Abducción y rotación interna y externa, por eso se llaman genéricamente como músculos del manguito rotador. Entonces, para finalizar estos músculos del hombro, vamos a ver relaciones importantes. La primera relación importante, decíamos, ya estudiaremos el pectoral mayor, que se va a insertar aquí en la cresta del tubérculo mayor, pero decíamos que va a estar ocupando la porción anterior del tórax. Son fibras convergentes, es cuadrado, este músculo pectoral, y sus fibras se van a poner en relación con este músculo deltoides. Y justo aquí, este músculo pectoral nos va a dejar un surco muy importante que ya tiene el nombre de surco delto pectoral. Y es importante porque justo en la superficie de este surco vamos a encontrar la vena cefálica. ¿Ok? Una de las venas importantes que van a drenar la sangre venosa del brazo hacia la vena subclavia. Si nosotros hacemos ponemos aquí la porción de un músculo que es que se inserta en el tubérculo infraglenoideo, vamos a ver ¿cómo se llama? Esta porción larga del tríceps braquial, que va pasando por detrás. Entonces, si se fijan aquí, al pasar el tríceps por esa porción, lo que nos va a estar formando aquí es un cuadro que está delimitado por el borde lateral del tríceps, de la porción larga del tríceps, el borde inferior del redondo menor, el borde superior del redondo mayor y el húmero. Es un cuadrilátero. Este cuadrilátero recibe el nombre de cuadrilátero húmero tricipital, porque está entre el húmero y el tríceps, la porción larga del tríceps. Húmero tricipital, antes llamado cuadrilátero de Velpeau. Si ven aquí abajo, vamos a tener un triángulo que está delimitado por el borde lateral de la porción larga del tríceps, el borde inferior del redondo mayor y el húmero. Entonces este va a ser el triángulo húmero tricipital, descrito por Avelino y Gutiérrez. Avelino, o el triángulo de Avelino-Gutiérrez. Y si ven aquí, la escápula con el borde del redondo menor, el tríceps y el borde superior del redondo mayor, me van a hacer el triángulo de omóplato tricipital, o triángulo también de Velpeau accesorio. Esto tiene
Esto tiene significado porque por estas estructuras anatómicas van a ir pasando, por estas referencias anatómicas, pues van a tener un contenido. Por ejemplo, el triángulo homotricipital va a contener a la arteria circunfleja escapular, mientras que el triángulo de Avelino Gutiérrez va a contener aquí al nervio radial. Ya veremos aquí que va pasando el nervio radial. Este triángulo de Avelino Gutiérrez contiene al nervio radial y a la arteria humeral profunda, que va posterior o profunda. La arteria humeral profunda y al nervio radial. Mientras que el cuadrilátero húmero-tricipital o de Belle-Pot va a contener al nervio axilar, o llamado también circunflejo, y a la arteria circunfleja posterior, que ya veremos que esta arteria circunfleja que pasa por aquí va a darle la vuelta a toda esta epífisis superior del húmero para irrigarla y darle sangre y nutrientes. Entonces, cuadrilátero de Belle-Pot o húmero tricipital es el único cuadrilátero formado por el borde lateral de la porción larga del tríceps, borde inferior del redondo menor, borde superior del redondo mayor y la diáfisis del húmero. ¿Qué es lo que contiene? El nervio axilar y la arteria circunfleja posterior. Triángulo homotricipital o accesorio de Belle-Pot contiene la arteria circunfleja escapular, que está delimitado por el borde inferior del redondo menor, borde superior del redondo mayor y el borde medial de la porción larga del tríceps. Y finalmente el triángulo de Avelino Gutiérrez o triángulo húmero-tricipital, no confundan, es triángulo húmero-tricipital y cuadrilátero húmero-tricipital. Uno es cuadrilátero y otro es triángulo. Entonces, triángulo de Avelino Gutiérrez, delimitado por el borde inferior del redondo mayor, el borde lateral del tríceps y el húmero. ¿Y qué vamos a tener aquí? El nervio radial y la arteria humeral profunda, que se va haciendo hacia atrás. Y esos son los músculos escapulohumerales o del hombro. Ahora revisaremos los músculos del brazo. En el brazo los vamos a dividir a los músculos en una región anterior, los cuales van a ser el bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial anterior. Entonces, el músculo bíceps braquial, músculo coracobraquial y músculo braquial anterior. Y en los músculos de la región posterior, los cuales serán el tríceps braquial, sobre todo, y algunos autores ponen que es ya casi parte del antebrazo, el anconio. Entonces, para revisar estos músculos vamos a hacer otra vez un dibujo de la cavidad glenoidea con su tubérculo supraglenoideo, el infraglenoideo. Vamos a poner aquí la glena con la apófisis coracoides, aquí saliendo el apófisis acromion, la escotadura coracoidea, y vamos a poner aquí el borde axilar y el borde espinal. Aquí vamos a poner el húmero con el
troquíter o tubérculo mayor, aquí el tubérculo menor. Vamos a poner la cresta del tubérculo menor, la cresta del tubérculo mayor, y entre los dos esta corredera que es este surco, que es el surco intertubercular o corredera bicipital, el cuello quirúrgico del húmero, la diáfisis del húmero. Y ahora sí vamos a poner el epicóndilo lateral, el cóndilo, la tróclea, la epitróclea y la cresta epitroclear, la cresta epicondílea. Aquí vamos a poner parte del antebrazo, que es la cabeza del radio, con la diáfisis del radio, y aquí viendo anteromedial el tubérculo del radio. Aquí vamos a poner a la ulna o el cúbito con su apófisis coronoides, pequeña cavidad sigmoidea, y vamos a poner la diáfisis, y aquí entre los dos el espacio interóseo. Entonces vamos a ver primero este músculo que es el bíceps braquial, y lo que vamos a ver es que, como su nombre lo dice, es un músculo que tiene dos vientres, bíceps. Entonces va a tener una porción corta que va a estar insertándose aquí en la apófisis coracoides, y sus fibras se van a ir hacia medial, mientras que la porción larga del bíceps va a estar más superior en este tubérculo supraglenoideo y se va a ir ahora por el surco intertubercular. Recordemos que aquí estaba un ligamento que iba de tubérculo a tubérculo, que es el ligamento transverso, que le daba estabilidad a esta porción larga del bíceps. Y entonces sus dos vientres, tanto el vientre, la porción larga del bíceps como la porción corta, se van a unir aquí en la diáfisis para llegar al tubérculo del radio. Entonces, todos estos músculos en el brazo, en el brazo, no el antebrazo, en el brazo, van a estar inervados por el nervio músculo cutáneo, antes llamado nervio de Casserius. ¿Ok? Entonces, o nervio perforante de Casserius, ahorita vamos a ver por qué, pero el nervio músculo cutáneo va a dar inervación a todos estos músculos: bíceps braquial, coracobraquial y braquial anterior. Entonces, vamos a ver que estos músculos, este músculo, cuando se activa, lo que va a hacer es el movimiento de supinación cuando el individuo tiene flexionado el codo. O sea, el codo de estar la mano hacia abajo, hace un movimiento de supinación. Entonces, si nosotros tocamos nuestro bíceps en el brazo y hacemos el movimiento de supinación, vamos a ver cómo se activa este bíceps, y también influye un poco en la flexión del brazo. Entonces, como se hace flexión del codo, o sea, del antebrazo sobre el brazo, pero también ayuda a la supinación, al movimiento de supinación. El siguiente músculo es el músculo coracobraquial. Este va a estar también originándose en la apófisis coracoides, coracobraquial, y sus fibras van a ir aquí a la diáfisis del húmero, en la porción más superior, en el tercio superior. Aquí se van a estar insertando coracobraquial. Este músculo sobre todo va a hacer movimientos de aducción del brazo sobre la caja torácica, y ayuda también un poco a la flexión del hombro, a la elevación del hombro, del húmero hacia arriba.
también inervado por el nervio músculo cutáneo, y antes por eso este músculo coracobraquial recibía el nombre de músculo perforado de Casearius, porque de la raíz lateral del nervio, del tronco lateral del nervio del plexo braquial, va a salir tanto el nervio mediano como este músculo cutáneo, y este músculo cutáneo del cordón lateral que está saliendo, va a perforar este músculo en su trayecto hacia el húmero para inervar todos estos músculos. Entonces, este nervio perforante de Casearius se llamaba antes perforante de Casearius porque perforaba al músculo perforado de Casearius, que ahora es el coracobraquial. Para terminar con la región anterior, tenemos al braquial anterior, y este músculo braquial anterior se va a estar originando aquí en la diáfisis del húmero, y de aquí se van a ir sus fibras hacia la apófisis coronoides. O sea, aquí, tanto en la apófisis coronoides, en la ulna, y este es un músculo un poco más corto, pero este músculo sí es el encargado de hacer flexión del antebrazo sobre el brazo. O sea, es el encargado de cargar las cosas pesadas. Este es el músculo que hace toda la fuerza, mientras que el bíceps braquial, que sí es el conejo y es el que da volumen, sobre todo hace supinación. Sin embargo, el bíceps, el braquial anterior, es el que va a hacer el levantamiento y la fuerza para la flexión del brazo sobre el antebrazo, del antebrazo sobre el brazo, perdón. Entonces, pues aquí vamos a ver también que existen tabiques, y ya les damos volumen a esta porción larga del bíceps, haciendo el conejo, y a esta porción corta del bíceps. Pues vamos a tener estructuras anatómicas aquí importantes que se ponen en relación con estos músculos. Entonces, este bíceps braquial se considera el músculo satélite del brazo. ¿Por qué? Porque en su profundidad va a ir pasando la arteria braquial o la arteria humeral, pero también va a ir acompañado de las dos venas humerales profundas, y va a pasar en su profundidad también aquí medialmente el nervio mediano, y más superficialmente una vena que viene aquí muy superficial, que va a ser la vena basílica. Y del otro lado, en la porción larga, muy superficialmente, una vena también del drenaje superficial, que es la vena cefálica, que ya habíamos dicho que esta vena cefálica se va a ir por el surco delto pectoral, y esta vena basílica que se va a unir a estas venas humerales profundas para formar la vena axilar. Entonces, el nervio mediano junto con la arteria humeral o arteria braquial y las dos venas humerales forman el paquete neurovascular del brazo en la porción anterior. Entonces, ya nada más nos queda hablar de la porción posterior. Entonces, si nosotros hacemos aquí un esquema ahora de la vista posterior, aquí la espina de la escápula con la apófisis acromion, la escotadura coracoidea, la apófisis coracoides, y aquí saliendo la cavidad glenoidea, aquí articulándose la cabeza del húmero con el troquíter, el cuello quirúrgico, y ahora al revés, aquí estaría la epitróclea, la tróclea, el epicóndilo o epicóndilo, el epicóndilo lateral. Este es el cóndilo, esta es la tróclea. Entonces aquí estaría el radio, y aquí estaría articulándose
la gran cavidad sigmoidea y la pequeña cavidad sigmoidea en lo que es la apófisis olecranon, ¿va? Que forma el codo. Entonces, la ulna y el radio. Aquí nos falta el canal de torsión. Y entonces tenemos este tríceps. Este tríceps, como su nombre lo dice, va a tener 3 vientres, ¿va? Entonces, el primer vientre muscular de este tríceps braquial se va a estar insertando aquí en el tubérculo infraglenoideo. Ya habíamos visto que esta porción larga del tríceps iba a ir hacia la diáfisis y nos iba a estar delimitando tanto al cuadrilátero húmero tricipital como al triángulo homotricipital y al triángulo de Avelino Gutiérrez. También va a tener entonces una porción larga, una porción lateral y una porción medial que se van a estar insertando en la superior, la lateral, y medial y inferior al canal radial, la medial, superior la lateral, inferior la medial, y luego todas estas tres inserciones, de estas 3 cabezas, se van a unir para llegar a la apófisis olecranon, a cubrir la apófisis olecranon. Entonces, estas son las 3 cabezas del tríceps. Entonces, y debido a que está en la parte posterior, vamos a ver que todos los músculos de la extremidad superior, no solo del brazo, sino que todos los músculos de la extremidad superior en la parte posterior van a estar inervados por el nervio radial. Todos. Si es de la región posterior, es nervio radial. Entonces vamos a ver que este músculo, al estar posterior, lo que va a hacer es extensión del brazo. O sea, es el movimiento contrario a los músculos de la región anterior, que todos, la mayoría eran flexión, pero lo que va a hacer extensión, sus 3 cabezas. Finalmente, este musculito que es el anconio, que también está inervado por el radial, lo vamos a ver que va a estar aquí en la parte posterior del epicóndilo lateral. Lo vamos a tener, lo vamos a tener aquí en la parte posterior del epicóndilo lateral, y sus fibras se van a dirigir también hacia la apófisis olecranon, pero van a llegar también hacia el inicio de la diáfisis del cúbito. Es un músculo que está atravesado desde de la porción posterior del epicóndilo lateral hacia la diáfisis y apófisis olecranon. Inervado por el nervio radial, ya habíamos dicho, y debido a que está cruzado, ayuda ahora a la pronación, o sea, el movimiento contrario de supinar a pronar, pero también ayuda un poquito a la extensión. Entonces, estos son los músculos del brazo. Vamos a revisar ahora a los músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo los vamos a dividir en una región anterior y una región posterior. La región anterior vamos a tener 4 planos. Los más superficiales, en el plano superficial vamos a tener al flexor, radial del carpo. Vamos a tener primero al pronador redondo, luego al flexor radial del carpo, luego al palmar largo y al flexor cubital o ulnar del carpo. En el segundo plano vamos a tener un músculo que es el flexor superficial de los dedos. Recordemos que es la región anterior. En el tercer plano vamos a tener
al flexor profundo de los dedos y al flexor largo del pulgar. Y en el cuarto plano solo un músculo que es el pronador cuadrado. Entonces, para empezar a revisarlos, vamos a hacer una vista de la región anterior del brazo, en donde vamos a colocar aquí el epicóndilo lateral, el cóndilo, vamos a poner aquí la tróclea, aquí la epitróclea, aquí vamos a poner el radio, vamos a poner aquí la diáfisis del radio con la apófisis estiloides, y aquí vamos a poner a la ulna con la cabeza de la ulna, la membrana interósea, y aquí vamos a poner los huesos del carpo, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, el trapecio, el trapezoide, el grande y el gancho. Vamos a poner aquí el primer metacarpiano, aquí el segundo metacarpiano, el tercero, el cuarto y el quinto metacarpiano, y aquí en el pulgar las falanges proximal y distal, y aquí las falanges proximal, media y distal, proximal, media y distal, proximal, media y distal del cuarto dedo y proximal, media y distal del quinto dedo. Entonces, ya con esto podemos empezar a ver. Estos músculos van a salir aquí del epicóndilo lateral. Entonces, perdón, del epicóndilo medial. Esto es medial, esto es lateral, ¿va? Entonces, desde el epicóndilo medial tenemos este músculo que va a ir hacia la diáfisis del radio y hacia la parte anterolateral, y va a envolver esta diáfisis del radio en la porción superior y así como a la epífisis. Entonces, este pronador va a estar insertándose en estas dos posiciones, y lo que va a hacer este pronador redondo va a ser mover el radio para que se gire sobre la pequeña cavidad sigmoidea y hacer un movimiento de pronación, o sea, de estar en posición anterior, una posición posterior de la mano, o sea, el movimiento de pronación, el pronador redondo. Este pronador redondo va a estar siendo atravesado por un nervio que venía acá en la porción medial siguiendo al bíceps braquial, y luego se va a hacer medial. Aquí muchas veces hay una variante anatómica que está más o menos a 5 centímetros de aquí del codo, de esta articulación, y es una saliente ósea aberrante que es medial, y hay un ligamento que se llama ligamento, una saliente ósea aquí aberrante, que solo en un 0.7% de los individuos es incomún, pero a veces está este ligamento que va del epicóndilo medial hacia la porción de la diáfisis, o esta saliente ósea aberrante, que es el ligamento de Struthers, y que por ahí por debajo pasa el nervio mediano, y a veces se puede comprimir, pero lo importante es que este nervio mediano va a seguir su trayecto perforando a este pronador redondo para luego irse profundo entre el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos, entre el segundo y el tercer plano, en el espacio interóseo, para alcanzar la mano. Entonces, este nervio mediano justamente es el que va a inervar, nervio mediano, va a ser el que va a inervar al pronador redondo. Siguiendo con el estudio, el flexor radial del carpo, vamos a ver que este flexor radial del carpo se va a estar insertando también aquí en el epicóndilo medial, va a bajar, va a ir bajando
va a estar insertándose aquí en el radio, en el cúbito, y va a tener un ligamento que va a pasar por delante del carpo para insertarse en la base del segundo metacarpiano. Este músculo lo que va a ser una flexión del carpo, una flexión de la mano, pero hacia el lado radial, o sea, hacia afuera. Vamos a ver entonces el siguiente, también está inervado, por el nervio mediano. El siguiente es el nervio palmar largo. El nervio palmar largo va a estar, el músculo palmar largo también va a estar inervado por el nervio mediano. Y va a también venir aquí del epicóndilo medial en la parte anterior. Va a estar pasando por la membrana interósea, radio y cúbito, y superficialmente, pero va a llegar aquí, se va a insertar a una fascia que está muy superficial en la palma de la mano, que tiene forma triangular con base hacia las cabezas de los metacarpianos, base inferior y vértice superior, y el tendón final de este palmar largo se va a estar insertando justo aquí en esta fascia palmar. Entonces este músculo palmar largo es inconstante y muchas veces este palmar largo es cuando llega aquí a la fascia palmar. Lo que va a hacer, pues va a ser flexión del carpo sobre del carpo cuando está sobre y flexiona la muñeca. El siguiente en el primer plano es el flexor cubital del carpo, flexor ulnar del carpo. Va a ir por acá afuera, en la porción más externa del antebrazo. Va a llegar aquí al piramidal, va a envolver al pisiforme. Por eso se considera el pisiforme un hueso sesamoideo. Envuelve al pisiforme, se inserta en el ganchoso y va a llegar aquí a la base del quinto metacarpiano. Y sí va a ser una flexión, pero ahora hacia el lado cubital, hacia este lado, una flexión cubital del carpo. Importante entonces decir que aquí se me están formando entre el tendón del flexor radial del carpo y el palmar largo. Aquí va a ir pasando en la profundidad, ya decíamos, entre el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos, y va a estar pasando el nervio mediano para meterse en la muñeca, en la porción anterior, en el túnel del carpo. Entonces, aquí está el túnel del carpo. Lateralmente, entre estos dos tendoncitos, que es el flexor radial del carpo y es el palmar largo, lateralmente tendremos aquí el tendón del flexor cubital o flexor ulnar del carpo, y entre estos dos tendones se me hace aquí una fosita, que a la profundidad se puede palpar aquí una arteria, que es la arteria ulnar o la arteria cubital. Y si nos vamos hacia el otro lado, en esta porción de donde está el palmar largo, flexor radial del carpo, y lateral al flexor radial del carpo, aquí se hace también otro canalito donde va a estar sintiéndose un pulso más superficial, que es el de la arteria radial. Por eso se llama canal del pulso, porque ahí se siente el paso de esta arteria radial. Y aquí del lado del cubital, o sea, aquí va a estar el canal del pulso con la arteria radial. Aquí entre estos dos va a ir pasando el nervio mediano, que hacia adelante se continúa como túnel del carpo. Y entre estos dos, entre el palmar largo y el flexor cubital del carpo, va a estar pasando la arteria cubital junto con las dos venas cubitales y el nervio cubital. En su trayecto, si aquí era el canal del carpo, recibe el nombre de canal de Guyon, más a la profundidad. Bueno, entonces, continuando con el estudio en el segundo plano,
vamos a encontrar el flexor superficial de los dedos. Vamos a hacer otro dibujo en esta posición, en donde vamos a tener otra vez al epicóndilo, al cóndilo. Vamos a tener la tróclea, la epitróclea. Recordemos, esto es medial, esto es lateral. Aquí está el radio, aquí el cúbito, aquí vamos haciendo esto, aquí la diáfisis del radio, aquí la diáfisis del cúbito, y aquí el escafoides, el semilunar, el piramidal y pisiforme, aquí el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Entonces aquí el primer metacarpiano, segundo, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Y aquí pondremos la primera falange proximal y distal, falange proximal, media y distal, proximal, media y distal, proximal, media y distal, y la proximal, media y distal, así de manera muy rápida. Entonces vamos a ver que en este segundo plano teníamos al flexor superficial de los dedos. Este flexor superficial se va a insertar también en el epicóndilo medial, va a bajar, se va a insertar aquí en el radio y el cúbito, es un músculo grande, y va a llegar al carpo. Cuando llega al carpo se va a dividir en sus tendones finales, que van a llegar aquí a la unión de la falange proximal, pero falange media con distal, y aquí, y se van a estar, y va a ir a cada uno de los dedos y se va a abrir este tendón como una lengua de víbora para ir, o sea, va a llegar y se va a abrir hacia los lados como una lengua de víbora, y se va a insertar a cada lado de estos últimos 4 dedos. Entonces este músculo también está inervado por el nervio flexor superficial de los dedos, por el nervio mediano. Entonces, si seguimos analizando, en el siguiente plano tenemos al flexor profundo de los dedos. El flexor profundo de los dedos, lo que vamos a hacer, se está insertando aquí en el epicóndilo medial, también va profundo a este músculo, que se inserta también en la diáfisis del radio y el cúbito, va a llegar también al carpo, y va a mandar sus tendones igual que el flexor profundo de los dedos, nada más que que el flexor superficial, perdón, nada más que va a llegar hasta la falange distal. Llegar hasta la falange distal, mientras que el otro llegaba a la falange proximal, ¿va? Entonces, y cuando pasa, este tendón lo va a perforar que se abría. Por eso el tendón del flexor superficial de los dedos recibe el nombre de tendón perforado, y el del profundo de los dedos, flexor superficial de los dedos, y el del profundo de los dedos se llama ligamento perforante, que es el flexor profundo de los dedos. Este músculo sí está inervado, el índice y el medio lo inerva el nervio mediano, mientras que el anular y el meñique lo van a estar inervado el nervio ulnar o nervio cubital. Entonces, estos dos, el índice y el medio, inervados por el mediano, y el anular y meñique por el nervio cubital para este flexor profundo de los dedos. Vamos a tener entonces también el flexor largo del pulgar, que decíamos ya, se está insertando aquí en la diáfisis del radio, va a ir bajando hacia el pulgar y se va a insertar en la falange distal del primer dedo. Está inervado también por el nervio mediano. Entonces, eso
eso lo que va a hacer, pues va a ser flexión del dedo. El flexor, perdón, no dije, el flexor superficial de los dedos lo que va a ser como llega aquí, entre esta falange proximal, lo que va a hacer es este movimiento de flexión, mientras que el profundo, como llega hasta acá, lo que va a ser nada más esta flexión de esta falange. Entonces este movimiento lo hace el flexor superficial de los dedos, mientras que este movimiento lo está haciendo el flexor profundo de los dedos. Finalmente, el músculo pronador cuadrado es el músculo más profundo de todos. Va a estar aquí entre las dos diáfisis del distales, tanto del radio como el cúbito. Va a estar abrazando estas dos diáfisis en la parte distal, y lo que va a estar haciendo movimientos también de pronación, también inervado por el nervio mediano. Entonces, si analizamos, solo los únicos músculos que no están inervados en la cara anterior del antebrazo por el nervio mediano es el flexor cubital del carpo y la mitad lateral del flexor profundo de los dedos, que están inervados por el nervio cubital. Entonces, casi todos los de la región anterior es el nervio mediano. Entonces pasaremos a ver ahora los de la región posterior. En la región posterior del antebrazo vamos a dividir los músculos en una región lateroposterior y una región posterior propiamente dicha. En la región lateroposterior vamos a encontrar al músculo braquiorradial, antes llamado supinador largo, al músculo extensor radial largo del carpo, al extensor radial corto del carpo y al supinador, antesupinador corto. Para eso vamos a hacer una vista posterior del antebrazo, en donde vamos a poner ahora la epitróclea, la cresta epitoclear, la tróclea. Aquí vamos a poner el cóndilo, el epicóndilo lateral y la cresta epicondílea. Vamos a poner aquí la cabeza del radio, aquí la pequeña cavidad sigmoidea, el olecranon que forma el codo, y vamos a poner la diáfisis con la apófisis estiloides, y aquí vamos a poner la cabeza del radio. Aquí vamos a poner al escafoides, al semilunar, al piramidal, y el pisiforme no lo ponemos porque estamos en la parte posterior. Aquí vamos a poner al trapecio, al trapezoide, al grande y al gancho. Y aquí vamos a poner a los metacarpianos. El primer metacarpiano, recordemos que esta es la vista posterior viendo el dorso. El segundo metacarpiano, el tercero, el cuarto metacarpiano y el quinto metacarpiano. Aquí podemos la falange proximal y distal del pulgar, y aquí estamos poniendo falange proximal, media y distal del índice, proximal, media y distal, proximal, media y distal, y proximal, media y distal. Entonces, con esto ya podemos empezar a ver estos músculos. Y primero vamos a ver el braquiorradial o supinador largo antes, que se va a estar insertando aquí en esta cresta supracondilia lateral, y de ahí se va a ir lateral, lo más lateral posible.
y va a llegar a insertarse a la apófisis estiloides del radio. Recordemos que todos los músculos de la región posterior de toda la extremidad superior están inervados por el nervio radial. Entonces todos estos músculos de la región posterior están inervados por el nervio radial. Entonces este músculo braquiorradial lo que va a hacer cuando se contrae va a ser una flexión del brazo cuando tenemos la mano en posición neutra, ni en supinación ni en pronación. Supinación neutra, hacemos flexión y va a ser flexión, pero siempre y cuando la mano está ni en supinación ni en pronación. Luego más abajo está el extensor radial largo del carpo, que va a estar aquí también insertándose en la cresta supracondilia, va a bajar en esta situación, va a llegar al carpo y se va a estar insertando en la base del segundo metacarpiano. Mientras que el braquiorradial ya va a estar aquí en la cresta, en el epicóndilo lateral, va a ir bajando, va a ir también con su tendón hacia el carpo y se va a insertar ahora en la base del tercer metacarpiano. Entonces estos dos extensores lo que van a hacer, pues su nombre lo dice, van a hacer extensión hacia la porción radial cuando tenemos el brazo así. Entonces este movimiento hacia el lado radial con la mano en posterior, ¿va? Finalmente el músculo supinador va a estar insertándose aquí en la apófisis olecranon y en la diáfisis superior y epífisis de la ulna, del cúbito, y se va a ir hacia la diáfisis del radio, este supinador, y lo va a envolver hacia adelante también en la porción anterior. Entonces le va a dar la vuelta, este supinador va a estar de la porción del posterior en el olecranon y en la ulna, pero va a llegar a la epífisis superior, en la diáfisis superior del radio, y lo va a envolver. Entonces lo que va a hacer, también inervado por el radial, pues lo que va a ser un movimiento de supinación cuando tenemos el brazo en extensión. Cuando lo tenemos, recuerden que cuando lo tenemos flexionado, el que hace la supinación es el braquial, el bíceps braquial, pero si tenemos el codo extendido, el que hace la supinación es este músculo supinador, inervado por el radial. Entonces, importante aquí un detalle anatómico, que decíamos, este nervio radial que iba bajando por el canal de torsión va a irse primero si nosotros tenemos una cara anterior del codo, entonces en esta cara anterior del codo, lo que nosotros estamos viendo aquí, que lateralmente está aquí un músculo que se va a ir hasta el brazo, que es el músculo braquiorradial, ¿va? Entonces aquí teníamos el epicóndilo, digamos aquí en una vista radiográfica. Aquí tenemos la epitróclea y aquí el epicóndilo. Entonces se va por atrás y cuando llega aquí se va a ir por adelante, se va a hacer anterior este nervio radial y va a pasar por delante del epicóndilo lateral. Esto es una vista anterior. Entonces pasa por delante del epicóndilo lateral y cuando llega aquí a la mitad del codo, este nervio radial se va a dividir en dos ramas, una que va a seguir anterior y va a seguir a este músculo braquiorradial por la cara anterior para llegar a la muñeca e irse aquí a la tabaquera anatómica en el brazo, que es la rama cutánea o rama sensitiva del radial, para darle sensibilidad a esta porción posterior del brazo. Y la rama más posterior se va a ir en la membrana interósea, aquí se va a volver
la rama más posterior se va a venir aquí por la membrana interósea, que va a ser la rama motora, para darle inervación, y va a perforar este músculo supinador para hacerse el nervio interóseo posterior, que sí es la rama motora del radial, y darle inervación a todos estos músculos de la región posterior. Entonces, ahora propiamente podremos pasar a revisar la región posterior del antebrazo. Entonces, finalmente, en la porción posterior vamos a describir al extensor de los dedos, vamos a describir al extensor del meñique, vamos a describir al extensor ulnar o cubital del carpo. Y ahorita un grupo de músculos que veremos a continuación. Entonces vamos a hacer otro dibujo en el que vamos a volver a poner aquí la epitróclea, la tróclea, el cóndilo, el epicóndilo lateral. Vamos a poner aquí la cabeza del radio, la pequeña cavidad sigmoidea, el olecranon. Aquí vamos a poner la diáfisis del radio, la diáfisis del cúbito, apófisis estiloides y la cabeza del radio con los huesos del carpo, ¿va? El escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme no lo veo, el trapecio, el trapezoide, el grande y el gancho. Aquí vamos a poner el primer metacarpiano, el falange proximal y distal, aquí el segundo metacarpiano, el tercer metacarpiano, el cuarto metacarpiano y el quinto metacarpiano. Aquí falange proximal, media y distal del índice, proximal, media y distal, proximal, media y distal del cuarto dedo, y del meñique proximal, media y distal. Entonces, estos músculos, el extensor de los dedos, va a venir aquí del epicóndilo lateral, se va a estar insertando aquí igual en la ulna, en el cúbito y radio, va a llegar a la parte anterior del carpo y de ahí se va a dividir a todos los dedos y va a fijarse tanto en la falange media como en la distal, o sea, va a ser como las veces de el flexor radial del flexor el flexor de los dedos con su tendón perforado y perforante. Como en la porción externa solo hacemos extensión, no tenemos estos dos pasos de tendón perforado y tendón perforante. Entonces se va a ir a todos los dedos haciendo los falange media y falange distal. Vamos a tener también otro aquí que es el extensor que también viene del epicóndilo lateral y se va a ir ahora pero al meñique, o sea, hasta la falange distal. Entonces es el extensor del meñique. Este extensor del meñique también inervado por el radial y extiende el meñique. Y el extensor ulnar del carpo o cubital del carpo va a estar aquí, también va a ir entre el radio y el cúbito, y su tendón va a llegar a la base del quinto metacarpiano, y lo que va a ser la extensión hacia el lado cubital, la extensión del brazo hacia el lado cubital. Finalmente vamos a tener aquí un grupo de músculos que van oblicuos, que van a ser de la parte posterior el abductor largo del pulgar
el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Entonces, si vemos estos músculos, vamos a ver que el abductor largo del pulgar viene aquí en la parte posterior del cúbito y se va a ir así de manera oblicua para llegar a insertarse en la base de la falange proximal. Entonces, este abductor va a formar el límite más lateral de lo que conocemos como tabaquera anatómica, que es en este sitio del dorso. Aquí se ven dos tendoncitos, uno que es medial, que es el extensor el extensor largo del pulgar, y aquí más lateral son dos, parece uno, pero en realidad son dos, uno que es más lateral y uno que es más medial. El más lateral es el abductor, abductor largo del pulgar, y lo que va a ser la abducción del pulgar. Por otro lado, entonces decíamos que pegado a en la parte posterior del cúbito va a haber otro músculo que va a ir aquí a la base y muy en relación con que es el extensor corto del pulgar, que va a llegar a la falange proximal. Entonces lo que va a ser la extensión, y aquí se ve, o sea, está el abductor largo del pulgar y el extensor corto en esta misma posición en la tabaquera anatómica. Abductor largo y extensor corto. Y más medial vamos a tener este músculo que va a ir más medial, va a ir hasta la falange distal, que está formando los límites de la tabaquera anatómica, que es el extensor largo del pulgar. Entonces, esta tabaquera anatómica en la profundidad, recordemos que en la cara anterior iba a ser el braquio radial, iba a ser el límite lateral del canal del pulso, donde iba a estar esta arteria radial, y luego se iba a hacer profunda para meterse aquí en la profundidad de la tabaquera anatómica. Entonces, si nosotros hacemos extensión y vemos nuestra tabaquera y tocamos aquí, vamos a palpar el pulso de la arteria radial, que luego se va a hacer otra vez profunda para llegar a la palma y formar el arco palmar profundo, donde va a dar las arterias carpianas. Entonces, y finalmente tenemos al extensor del índice, que está aquí también más bajo, en el radio y el cúbito, y va a llegar se va a estar fijando en el tendón del extensor de los dedos, y va a extender el índice. Entonces, estos cuatro músculos lo que van a hacer finalmente, van a ser la forma de una pistolita, ¿no? El abductor largo, el extensor corto, el extensor largo y el extensor del índice, la pistolita. Y es así como terminamos de explicar los músculos de la región posterior del antebrazo. Vamos a ver ahora finalmente los músculos de la mano. Y los músculos de la mano los vamos a dividir en varias regiones. En una región tenar, que se relaciona con el dedo pulgar, que es esta región de aquí, son estos músculos de aquí. Una región hipotenar, que son los que se relacionan con el meñique, que es esta porción de acá. Y otros músculos que son los lumbricales y los interóseos. Los interóseos vamos a dividirlos en palmares y dorsales. Entonces vamos a empezar con estos músculos de la región tenar,
Aquí vamos a tener al abductor corto del pulgar, al flexor corto del pulgar, al oponente del pulgar y al aductor del pulgar. Entonces, para esto vamos a hacer una vista anterior del carpo con el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Vamos a poner aquí al trapecio, al trapezoide, al hueso grande y al gancho. Y aquí articulando el primer metacarpiano, el segundo metacarpiano, el tercer metacarpiano, el cuarto y el quinto metacarpiano. Aquí vamos a poner la falange proximal y distal del pulgar, y aquí vamos a poner la falange proximal, la falange media y la distal del pulgar, proximal, media y distal del dedo medio, perdón, aquí era del índice, aquí falange proximal, media y distal del anular, y proximal, media y distal del meñique. Entonces vamos a empezar. Es una mano izquierda en su porción palmar. Entonces vamos a empezar con el aductor corto del pulgar, que se va a estar insertando aquí en el escafoides y en el trapecio, y de ahí se va a ir a la base de la primera falange. Entonces este musculito va a estar inervado por el nervio mediano, y su función, ya teníamos el abductor largo del pulgar, ¿va? Esta función es abducir el pulgar hacia afuera. Luego vamos a tener el flexor corto del pulgar. El flexor corto del pulgar también se va a estar insertando aquí en el escafoides y en el trapecio también, y a este se le describe en una porción profunda que va a llegar ahora a la base del primer metacarpiano, una porción profunda y una porción superficial. O sea, tiene un vientre profundo que es más corto y viene más profundo. Entonces la porción profunda está inervado por el nervio mediano, mientras que la porción superficial va a estar inervado por el nervio cubital. Y lo que va a hacer esto va a ser la flexión del pulgar. El oponente del pulgar va a venir aquí en el trapecio y el trapezoide, y ahora va a ir ahora no va a llegar a la base de la primera falange, sino va a llegar en la cara lateral del metacarpo, aquí en la parte más proximal. Y lo que va a hacer que también está inervado por el nervio mediano, lo que va a hacer este músculo va a ser la oposición del pulgar contra los demás dedos. Entonces este músculo es el oponente del pulgar. Finalmente, el aductor del pulgar se le describe en dos porciones: una porción oblicua que se va a estar aquí insertando en la base del segundo y tercer metacarpiano, y de ahí se va a ir a la primera falange, a la falange proximal, y tiene esta porción oblicua, y tiene una porción transversa que va a estar aquí insertándose en la diáfisis de la falange del tercer metacarpiano,
Entonces esta es la porción transversa. Y este músculo, la porción oblicua, está inervado por el nervio mediano, mientras que la porción transversa va a estar inervado por el nervio cubital. Y como su nombre lo dice, lo que va a hacer es aducir el pulgar. Volverlo a pegar a la línea media. Aducción, ADD, aducción del pulgar. Y así tenemos los músculos de la región tenar. Entonces ahora vamos a continuar con estos músculos de esta región hipotenar. Continuando con los músculos de la eminencia hipotenar, vamos a tener al aductor del meñique, al flexor corto del meñique, o el flexor del meñique, y al oponente del meñique. Algunos autores en latín es aductor digiti, de dedo, minimi, que es el menor, pues flexor digiti minimi y opponens digiti minimi. Este aductor del meñique se va a insertar aquí en el pisiforme, en el gancho, en el hueso ganchoso, y va a irse hacia la porción de la base de la primera falange, o sea, desde el pisiforme, gancho y base de la primera falange, y cuando se contrae lo que va a hacer una aducción, o sea, hacia la línea media, separa el meñique. Todos estos músculos están inervados por el nervio cubital. Entonces, el siguiente músculo, que es el flexor del meñique, va a estar insertándose también aquí en el gancho, y de ahí se va a ir hacia la base también de la primera falange, y lo que va a hacer una flexión del meñique. Y finalmente el oponente del meñique va a estar aquí en el gancho y se va a ir ahora a la diáfisis del metacarpo, ¿va? Y lo que va a ser oposición del meñique contra el pulgar. O sea, aquí en el metacarpo está haciendo la oposición. ¿Ok? Y esos son los músculos de la eminencia hipotenar. Las lumbricales son músculos que van a ser 4, y estos van a estar, si nosotros ponemos la falange distal, la falange media, la falange proximal y aquí el metacarpo. Esta es la región palmar, esta es la región volar. Si nosotros recordemos que aquí en la parte anterior venía el flexor profundo de los dedos, que estaba insertándose en la falange distal y estaba perforando al tendón perforante. Y por atrás, en la región volar o dorsal, venía el extensor profundo de los dedos. Entonces, estas lumbricales, estos musculitos van a estar fijándose en este flexor profundo de los dedos, y cuando llegan a la articulación metacarpo-falángica van a cambiar de dirección y se van a fijar al extensor profundo de los dedos. De manera que cuando este lumbrical se contrae, lo que va a hacer, el resultado neto va a ser hacer una flexión de los dedos, pero manteniendo tanto al flexor profundo superficial de los dedos como al flexor profundo de los dedos derechitos para hacer este movimiento. Entonces, estos lumbricales, para las lumbricales del dedo índice y del dedo medio, están inervadas las lumbricales
por el nervio mediano, mientras que las lumbricales del anular y el meñique están inervados por el nervio cubital o nervio ulnar. Finalmente, los músculos interóseos, vamos a ver que teníamos palmares y dorsales. Todos estos interóseos van a estar inervados por el nervio cubital. Y estos interóseos se van a estar fijando aquí entre cada metacarpo. Entre cada metacarpo, aquí van a estar estos interóseos entre los metacarpianos. El pulgar no, porque el pulgar tiene sus propios músculos, pero entre estos va a haber. Entonces, los interóseos dorsales lo que van a hacer la separación de los dedos. Aquí en los metacarpos van a hacer este movimiento, mientras que los palmares van a hacer la aproximación, inervados por el nervio cubital. Y de ese modo tenemos los músculos de la mano.